Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias a Dios por sus vidas, que Dios nos permite poder conectarnos. Vamos a hacer una oración, pero también quisiera yo decirles que el día de hoy es un día para también hacer corte de caja y también, pues, no sé cómo esté, ¿verdad?, la vida de cada uno de ustedes delante de Dios, pero Dios sí la conoce. Y hoy tenemos la oportunidad de poder nosotros también participar de la Santa Cena. Y este es el momento de que nosotros podemos venir a la presencia de Dios, estar delante de la presencia del Señor y poder decirle al Señor que Él nos ayude, que Él examine nuestra vida, nuestro corazón, y de esa manera el Espíritu Santo es el que va a estar ahí obrando en nuestras vidas como hasta el día de hoy. Así es que yo le voy a invitar que levante su voz y ahí muy en lo más íntimo de su corazón, ahí donde está usted en esta mañana, tarde ya, que usted pueda orar y levantar su voz delante del Padre Celestial. Así es que vamos a unirnos en oración. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias porque el día de hoy nos das nuevamente la oportunidad, Padre, de poder venir delante de tu presencia, poder, Dios, estar, Señor Jesús, en este día una vez más, agradecidos, Padre, porque hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, tú nos has ayudado, mi Dios. Padre, tú conoces la vida de cada uno de nosotros y te pido, Padre, que tú estés, Señor, examinando nuestro corazón, Padre, y que tú estés, mi Dios amado, trayendo, mi Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial, ese entendimiento. Abre nuestro entendimiento, trae ese gozo de tu salvación sobre cada uno de nosotros, Padre, y que podamos estar atentos en esta tarde para escuchar tu palabra, mi Dios amado. Y también te pido que si alguien de mis hermanos en esta hora está pasando por alguna situación difícil, alguna necesidad, Padre, te pido, Espíritu de Dios, que tú seas tomando el control, Padre Celestial, que tú una vez más, mi Dios, estés obrando de la manera que solamente tú lo sabes hacer, Padre, y que nuestra confianza, mi Dios, pueda seguir estando puesta en ti, Jesús, porque tú nunca nos vas a fallar. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, a ti sea la gloria y la honra. Toma el control de este tiempo, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Aleluya, Señor. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Eres muy bueno y eres poderoso. Dios les bendiga a todos. Pues como ya les habíamos comentado, por ahí les mandamos un mensaje. El tema que hoy vamos a estar viendo se llama la visita de Dios. Así es que creo que Dios nos ha visitado, les va a visitar también, si es que no lo ha hecho. Si hay alguien que todavía no recibe al Señor Jesucristo en su corazón, hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Así es que nuestro Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Así es que pues ahí dispongan su corazón para alabar al Señor Jesucristo. El miércoles hemos tenido un poquito ahí de problemas con el audio, pero esperemos que esto no sea ningún obstáculo para que nosotros podamos alabar y exaltar el nombre del Señor nuestro Dios. Así es que dispongan su corazón. Dejo este tiempo, un tiempo de alabanza al Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Así es que queremos invitarles a que alaben al Señor con todo su ser. Amén.
que yo pueda estar aquí adorando tu santo nombre, Señor Dios. Gracias, gracias por ese sacrificio que tú diste en la cruz por cada uno de nosotros. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo puedo cantar mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. La cruz de tu vida, me has de todo, la eterna regalaste tu sangre tendrá el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias Señor Jesús. Gracias Padre Santo por tus grandes maravillas en nuestra vida, Dios. Te adoramos, Señor. Bendito eres, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Tu amor has derramado en mi corazón. Sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción con todo mi corazón para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Nuevamente, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Vamos a darle gracias por su propia palabra. Adoramos, exaltamos tu santo nombre, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor, te damos gracias. Dios, porque nos Gracias, poderoso Dios, eres bueno. Señor Jesús. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estar reunidos en tu nombre. Señor, aunque sabemos, Padre bendito, que no nos podemos
congregar, Señor, en el auditorio, pero sí, Señor, ahí cada uno desde sus hogares. Te doy muchas gracias, Padre bendito, porque sabemos que tu palabra dice que donde estuvieran dos o más personas en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Yo te pido, Padre bendito, que traigas bendición y traigas vida eterna a la vida de cada uno de nuestros hermanos, Dios. Que sigas guardando, Señor, a cada uno de los que, Señor, hemos confiado, hemos creído, Señor, en ti, Padre. Y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos. Pues espero que estén preparados para escuchar la palabra de Dios y pues al final de este mensaje vamos a participar de la Santa Cena. Así es que pues este mensaje se podría decir que es como la continuación del que vimos el día miércoles. Acuérdense que el día miércoles decía la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, que éramos, el Señor Jesucristo era la piedra del ángulo y que nosotros también éramos como piedras vivas. Y hoy el mensaje que voy a compartirles se llama la visita de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Si alguien recuerda, este versículo lo leímos este día miércoles. Y dice la Biblia: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Así es que, pues aquí podemos ver nosotros esta palabra visitar. Estaba viendo la etimología de esta palabra y es más o menos así como cuando alguien va a visitar a alguien, pero para supervisarlo. De hecho, la palabra griega es eclistopal, así como eclesiástico. Eclesiástico quiere decir alguien que está supervisando, que está mirando por lo alto, por arriba. Esta es la palabra visita. El Señor nos visita, pero va a supervisarnos. ¿Cómo es que nosotros estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Ahora, esta palabra, pues nosotros la relacionamos. Mira, vamos a ir a visitar a tal persona porque tiene tiempo que yo no la he visto. Vamos a saludarle. Esa persona, pues también tiene ganas de saludarme a mí porque me está invitando a que yo le visite. Pero esta palabra, la etimología es eso. Cuando alguien va a visitar a alguien, en la antigüedad era para supervisarlo. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí en esta primera carta de Pedro, dice a Dios, bueno, lo voy a volver a leer, dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día en que nos visite. Y aquí está así como hablando algo de lo que yo les estoy diciendo. El apóstol Pedro está diciendo: ustedes pórtense bien, ustedes glorifiquen a Dios, ustedes tienen que tener una buena conducta. Los va a visitar, porque el Señor los está visitando, se podría decir, porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos bien también que Dios está en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, esa visita es de la que vamos a estar hablando, y qué tan importante es la visita del Señor nuestro Dios a nuestras vidas. Qué tan importante es la visita del Señor nuestro Dios a la vida de nuestra familia, a la vida de la congregación, aquí que el Señor nos visite y que vea cuál es la condición de sus ovejas.
Porque acuérdense lo que dice el Salmo 100, perdón. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, ¿qué tan importante es eso, el saber? ¿Y saben qué? Él no nomás va a supervisar, Él va a ver que si nosotros tenemos necesidad, Él nos va a ayudar. Él va a ver que si nosotros tenemos necesidad de ser corregidos, también Él nos va a corregir. Porque es importante eso. Yo les he dicho esto y yo puedo entenderlo así de esta forma. Es importante que corrija aquí en este momento en la tierra, porque cuando estemos delante de Dios ya no va a poder, ya no vamos a poder hacer más. Aquí sí podemos corregir nuestros caminos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Podemos corregirlo aquí y es muy importante que el Señor nos corrija aquí, porque mientras haya vida, dice en Eclesiastés, hay una esperanza, hay esperanza de poder cambiar. Si nosotros íbamos con dirección a un precipicio, vamos a verlo eso más adelante, porque Él nos escogió de lo vil y de lo menospreciado. Él nos sacó del lodo cenagoso, íbamos directo a ese lugar de tormento, directo a la muerte, aunque dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios en su misericordia nos habla, nos escoge, nos limpia, y como ese hijo pródigo nos da unas vestiduras nuevas, nos hace una fiesta en el cielo, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Nos da un anillo también. Dice la palabra de Dios que a su hijo le dio un anillo. Y sabemos nosotros bien que eso habla acerca de autoridad. El Señor Jesucristo dijo, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo. El Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada del cielo, de mi Padre. Y esa autoridad nos la da el Señor Jesucristo a través de ese anillo. Es algo simbólico. Tal vez si nosotros pudiéramos ver lo espiritual, podríamos ver ese anillo y podríamos ver esas vestiduras nuevas que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Pero qué tan importante es esa visita. Nosotros como centro de fe, hay supervisores. Los supervisores nos visitan y eso para mí es algo muy importante, porque si ellos ven que algo no está bien, podemos remediarlo, podemos cambiarlo. Pero quisiera hacer una oración antes de continuar. Acuérdense, el tema es la visita de Dios. No es la visita del pastor, no es la visita del Electra, no es la visita del amigo, de la amiga. Estamos hablando de la visita de Dios. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias. Te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Dios, que por favor te glorifiques como siempre lo haces y que podamos hablar tu palabra, Señor, con denuedo. Que quites todo pensamiento de hombre, Dios, porque queremos oírte, queremos escucharte, porque sabemos que la fe vendrá por el oír la palabra de Dios. Así es que te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre, que es sobre todo un nombre. Amén y amén. Pues dice en Génesis capítulo 50, verso 24, si ustedes están tomando nota, Génesis capítulo 50, versículo 24, dice la palabra de Dios, un día José les dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos. Eso es lo que le dice José el soñador a sus hermanos. Recordemos el contexto de la historia. Este José era el segundo de Faraón.
Sus hermanos habían tratado de eliminarlo. La esposa de Potifar había tratado de eliminarlo, pero sabemos que Dios estaba con José y le dio tal gracia y tal bendición que él llegó a ser el segundo de Faraón. Y eso ayudó para que su descendencia, su papá, Israel o Jacob y todos sus hermanos, ellos pudieran permanecer con vida, porque hubo una gran hambre sobre toda la tierra en ese contexto. Pero él aquí está a punto de morir y dice la palabra de Dios, pero Dios les dice a sus hermanos, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y esto me recuerda que el Señor nuestro Dios, Él nos ha dado promesas y esas promesas son eternas, esas promesas son reales y esa promesa que un día nos va a dar esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra, que habló el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, donde dice de esa morada eterna, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí, dijo el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es una promesa, pero aquí está diciendo José a sus hermanos, Dios vendrá a visitarlos. Y sabemos la historia, ellos estuvieron 430 años como esclavos en Egipto, pero después de esos 430 años, el Señor se acordó de ellos, se acordó de esa promesa. Y decirlo así, esta palabra se acordó, pero porque tuvieron que pasar 430 años, pero seguramente Dios estaba con ellos. El Señor tenía un propósito y un plan perfecto para la vida de todos ellos. 430 años y después sabemos cómo Dios con mano fuerte saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero muy importante aquí que dice José antes de morir, pero Dios vendrá a visitarlos. Y yo sé que el Señor también nos ha visitado y nos seguirá visitando, porque para siempre es su misericordia, porque el Señor es bueno. Dice el salmista, ¿quién es el hombre para que lo visites? Dice la palabra de Dios que somos menos que el polvo, pero sabemos que nuestro Dios, Él es bueno. Sabemos que nuestro Dios, dice la Biblia, con amor eterno, Él nos ha amado. Así es que sigamos adelante en Éxodo capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios, Éxodo 3:16, así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Esta palabra la vamos a encontrar mucho en el Pentateuco, en la Torá, en los libros de la ley. La vamos a encontrar mucho y es muy importante que todos nosotros la estemos atesorando en nuestro corazón. Cuando el Señor nuestro Dios iba a hacer algo, le decía a sus siervos, reúnete con los ancianos. Los ancianos tienen un gran testimonio, tienen una gran sabiduría, porque Dios así lo ha dado a ellos. Y aquí dice la palabra de Dios, así es que tenemos que respetar a los ancianos, tenemos que escuchar a esos ancianos, aunque te repitan una y otra vez, porque hay algunos que quieren estar diciendo una y otra vez la misma cosa. Está bien, que Dios los bendiga, pero ellos se tienen que respetar, así, porque dice la palabra de Dios, así que ve y reúnete con los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos. Fíjense, el Señor otra vez está diciendo, he venido a visitarlos. He visto cómo los tratan en Egipto y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto.
Aunque tardare, mis amados hermanos, la palabra se cumplirá. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después del tiempo, ¿qué dice? Al fin de varios días lo recogerás. Dice la Biblia también que aunque tardare la palabra, esa promesa, pero se va a cumplir. Ellos tuvieron que esperar 430 años después de que este versículo dice, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos. Y cuando el Señor viene a visitarnos es porque Él va a hacer algo temible y va a ser algo poderoso y va a ser algo muy especial en nuestras vidas. En este caso, iba a sacar a su pueblo de Egipto, de mano de servidumbre de Faraón. Y después en el capítulo 4, versículo 31 de Éxodo, la salida del pueblo de Israel, dice, y el pueblo creyó, y al escuchar que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿cumplió el Señor su palabra? Sí, la cumplió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hincarnos, tenemos que inclinarnos y tenemos que adorar a nuestro Dios. No seamos como este pueblo, dice la palabra de Dios. Algunas veces lo dijo Moisés, contumaz y rebelde, gente de dura cerviz. La cerviz es lo que tenemos aquí atrás, aquí por la columna donde acaba. Entonces está diciendo, es duro de que ellos se inclinen, es duro de que ellos sean humildes, es duro de que ellos puedan adorar. Pero aquí dice la palabra de Dios que ellos cuando vieron la visitación del Señor, se inclinaron y adoraron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así es que si Dios te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. Y nosotros decimos tarde o temprano, temprano o tarde, pero el Señor la va a cumplir a su tiempo, porque Él no llega tarde ni tampoco llega temprano. Él llega en el momento preciso, en el momento exacto. Él va a llegar y va a cumplir esa promesa que te ha dado. Él va a llegar y te va a visitar y va a poner su mano poderosa sobre ti y te va a decir, no temas, yo te ayudo. El significado de fondo de la palabra visita es una acción positiva de un superior en relación hacia sus subordinados para vigilar, para cuidar, para observar con exactitud y con diligencia. Eso quiere decir visitar. La visita de Dios nunca va a ser de embalde. La visita de Dios siempre tiene el algo que hacer en nosotros. Así es que es muy importante que nosotros le estemos diciendo al Señor, visítame y haz lo que tengas que hacer conmigo. Hay una palabra que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. He escuchado a algunas personas decir, yo no canto esa canción porque es una alabanza. Yo no canto eso porque yo no quiero que Dios me quebrante mi corazón. Pero es muy importante que nuestro corazón sea quebrantado. Es muy importante que si nosotros, como esa vasija de barro, no está cumpliendo su función que debe de ser, es muy importante que el Señor la deshaga y la vuelva a hacer. Y es por eso que tiene que quebrantar, si es necesario, nuestro corazón, si es necesario, nuestra vida, pero que nosotros no nos perdamos, que nosotros estemos con nuestro Dios por la eternidad. Este miércoles pasado hablamos acerca de la aflicción que teníamos que pasar como hijos de Dios y como cristianos. En segunda carta de Crónicas, capítulo 16, verso 9, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice la palabra de Dios, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Otra vez, dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Ahorita me acordé cuando habló el Señor con este Moisés en Éxodo
capítulo 4, y cuando lo manda con Faraón y le dice, ¿sabes qué? Yo soy, no tardo de habla, mejor manda a mi hermano Aarón. Y dice el Señor, el que hizo la boca, no sabrá eso, el que hizo el oído no lo sabrá, Él lo sabe todo. Si ustedes tienen esos ojos verdes, esos ojos azules, cafés, negros, y qué importante es el que podamos ver nosotros los colores, qué importante es que yo pueda ver a mi esposa amada todos los días. Para mí es un gozo, es algo bueno que yo veo, pero vemos la importancia de nuestros ojos. El Señor nos dio estos ojos, Él los hizo, Él los diseñó. Entonces tenemos que entender que Él también puede ver, y dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Él puede verlo todo, lo sabemos bien. Dice, para mostrar su poder a favor de los que mantienen. Mantengamos un corazón perfecto hacia el Señor, nuestro Dios. Y es por eso que es muy importante. Tienes que quebrantarlo, quebrántalo. Y por eso el salmista en el Salmo 139, David, él fue el que escribió ese salmo, ese canto. Dice al final de este salmo, dice, Señor, examina mi corazón y ve si en él hay camino de iniquidad o de perversidad, y hazme andar en camino eterno. Pero es muy importante que tengamos un corazón perfecto, dice un corazón perfecto. El verdadero significado de la visita es una acción de parte de Dios que produce un resultado bueno para su pueblo, un resultado bueno para sus hijos. Pero lamentablemente en la Biblia, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, no todos reciben esa visita. No todos creen en esa visitación de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 2, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Y también en San Juan, ya lo hemos leído también, San Juan capítulo 1, verso 11, el Señor a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Y es por eso que debemos de estar atentos, mis amados. Yo les he dicho que cuando estemos escuchando la palabra de Dios, cuando estemos delante de la presencia de Dios, nosotros estén todos nuestros sentidos atentos, todos nuestros sentidos. Ahorita se da mucho, espero que no en esta ocasión, de que están lavando, están planchando, están haciendo otras cosas y están escuchando la palabra de Dios, y muchos apagan sus cámaras para no ser vistos. Espero que todos ustedes estén atentos. Aquí pues en esta congregación bien lo sabemos, todos nuestros sentidos deben de estar atentos a lo que es la palabra de Dios, para poder así saber y escuchar esa visitación de parte de Dios. Ellos no se dieron cuenta, dice la palabra de Dios, no se dieron cuenta del momento, no se dieron cuenta del tiempo, del día, de la hora en que Dios vino a visitarles. Que no nos vaya a pasar lo mismo a ninguno de los que estamos siguiendo esta transmisión. Que no nos vaya a pasar lo mismo a ninguno de los que nosotros estamos aquí, del Centro de Fe, Esperanza y Amor. Que no nos pase esto. Tuvieron que pasar 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, donde Dios le habla a este sacerdote Zacarías cuando profetizó en Lucas capítulo 1, verso 67. Algunos que han estudiado la Biblia saben que hubo 400 años de silencio, donde Dios no habló. Y es por eso que están los libros, se les llama deuterocanónicos, o se les llama apócrifos también a otros libros,
que otras Biblias tienen, no vamos a decir de qué religión es esa Biblia, pero tiene más libros. Pero resulta que en 400 años el Señor no habló. Y esos libros son entre esos 400 años y otras cosas que por ahí pues sabemos que no concuerdan. Hubo un canon, en ese canon, el primer canon se autorizaron estos 66 libros y por eso se le dice otro deuterocanónicos. Después ellos hicieron otro canon y les meten otros libros. No recuerdo, son 7 libros. Parece que son 7, pero ustedes ya después véanlo ahí. Pero hubo 400 años de silencio y dice en Lucas capítulo 1, de Malaquías a Lucas capítulo 1, donde el profeta Zacarías habla, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nosotros leemos esto y sabemos que Dios está visitando su pueblo en este momento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Así es que si nosotros leemos, yo puedo entender que Dios nos está visitando y puedo sentir su presencia en este momento. Y dice la Biblia en el verso 69, y nos levantó un poderoso Salvador. Jesucristo mismo habló de ello. En Lucas capítulo 19, verso 41, el Señor Jesucristo dice, ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Verso 44, por cuanto no te diste cuenta el momento, no te diste cuenta el tiempo, el día en que Dios vino a visitarte. Y ya sabemos lo que dice después. Dice que él quiso juntar como la gallina junta sus polluelos. Este no fue un sollozo, este fue un llanto en altavoz. Y nosotros vamos en el original. Y si tú ves tu Biblia, ahí tú estás viendo unos signos de exclamación. Y el Señor Jesucristo lloró, pero lloró en altavoz, porque sabía que en ese momento ellos no habían conocido el tiempo de su visitación. Mis amados hermanos, tenemos que conocer el tiempo de la visitación de Dios. Es en este momento, es en este instante. El Señor está con nosotros. Él no se ha olvidado, Él no nos ha dejado. Pero entonces, Él no lloraba por sí mismo ni por lo que iba a ocurrir 70 años después o años después, sino que en su declaración Jesús estaba diciendo, tienes este día para decidir. No es mañana, es hoy. Hoy es el día de salvación. Dios sigue poniendo ante el hombre la libertad de escoger o por él o en contra de él. Así es que muchos de ellos decidieron ir en contra de él. Pero yo sé que los que nos están escuchando, ellos están por él. Un remanente más podría haber obtenido perdón a pesar de los pecados de sus antepasados en todos los siglos pasados. Aún estando en la cruz, Jesús demostró que podía alcanzar perdón si solo lo pidieran y si solo lo recibieran a él. Acuérdense del ladrón que estaba a su derecha y el otro estaba a su izquierda. Mateo añade otro detalle interesante respecto al entusiasmo y el asombro que causó la presencia del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 21, verso 10, dice la Biblia, cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿quién es este? Versículo 11, la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Cómo que Jesús les estaba diciendo
quieren que sea su rey y su Mesías. Actuó como Mesías al entrar en el templo, purificándolo de toda corrupción e inmundicia, porque no entendieron el mensaje que quería revelarles. Mateo capítulo 21, verso 12, dice la palabra de Dios: al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Tenemos que anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que anunciar este tiempo de visitación. Estos no son tiempos, sabemos que el mundo está pasando por una situación terrible, pero no para nosotros, porque sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Sabemos que el Señor nuestro Dios es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier situación. Tenemos que anunciar a Jesucristo y tenemos que anunciar su visita. Varias cosas acontecieron con la visita del Señor Jesucristo en el templo. La primera cosa que sucedió es que Jesucristo lo purificó el templo. No pudo haber visitación provechosa sin que uno sea purificado por Dios. Cuando el Señor nos visita, vamos a ser purificados. Así es que es muy importante que estemos orando: Señor, yo necesito esa visita, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y también dice que el alma que pecare, esa morirá. En Isaías capítulo 6, verso 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón te he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tus pecados. Hay algo más poderoso que ese carbón encendido, y es la sangre que fue derramada en la cruz, en ese monte de la calavera. Esa sangre que fue rociada sobre todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Esa sangre que el Señor nuestro Dios, el Padre Celestial, ve a través de esa sangre. ¿Y saben cómo nos ve ahora? Ahora nos ve perfectos, y ahora nos ve que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Esa sangre preciosa. Pero es importante que el Señor nos visite. Zacarías 3, verso 3. Hay otra historia. Dice cómo Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia. Y el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. No podemos estar delante de la presencia de Dios así. Ya lo vimos con Isaías, ahora lo vemos con este Zacarías, con este Josué. Zacarías 3, verso 3, pero aquí está Josué y dice: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta de que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. El Señor Jesucristo ha hecho eso con nosotros. El Padre Celestial ha hecho eso con nosotros. El Espíritu Santo es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha vestido
de gala. Cuando el Señor Jesucristo visitó el templo, Él pronunció lo que es indispensable para todas las generaciones. Y Él lo está pronunciando el día de hoy. Hasta que estemos con Jesús en el cielo, Jesús no inventó una respuesta. Él lo confirmó de lo que ya se había dicho por el Señor a través del profeta Isaías en capítulo 56, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué precioso es que nosotros podamos tener esa casa y poder estar dándole sacrificios a nuestro Dios. Ahora sabemos que ya son sacrificios espirituales, ya no son sacrificios de animales como era en el Antiguo Testamento. Ahora son sacrificios espirituales, alabanza, danza, oración, ayuno, ruego, lloro. Podemos estar en su presencia. ¿Qué debe de caracterizar la casa de Dios como prioridad? La casa de Dios debe de caracterizar la oración. Repitan conmigo, la oración. Dice la palabra de Dios, mi casa será llamada casa de oración. Así es que tenemos que seguir orando. Cuando el Señor Jesucristo entró al templo, Él siguió sanando a los enfermos. A pesar de que había volteado las mesas, a pesar de que había agarrado un látigo para darle a los cambistas, Él sanó a los enfermos. Eso había sido una actividad desde el principio. El Señor Jesucristo nunca se cansó de hacer el bien cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Y es por eso que dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. No nos cansemos de hacer el bien. Dice la palabra de Dios, qué bueno que me recuerdas, si no desmayamos, porque hay algunos que ya como que se quieren desmayar. Hay algunos como que ya quieren volver atrás, como que quieren descansar, pero sabemos que se desaniman, pero sabemos que no es así. Sabemos que tenemos que seguir adelante. Sabemos que para que cuando nosotros entremos a ese reposo será eterno delante de la presencia del Señor nuestro Dios. Otra cosa que el Señor hizo en el templo, siguió recibiendo alabanza y adoración, pues Él es Dios. Dice que los jóvenes ahí decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey. Él siguió recibiendo adoración y alabanza. Mis amados, tenemos que seguir adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Señor Jesucristo siguió corrigiendo, las actitudes y las tradiciones religiosas. Y eso es lo que oro a Dios, que si yo tengo alguna actitud, alguna tradición religiosa, el Señor me corrija. Y el Señor nos corrija a todos, porque estamos en un proceso. Dice la palabra de Dios que el que comenzó, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados, es el tiempo de la visitación. Puedes decirle al que está ahí a tu lado, es el tiempo de la visitación. Dios hizo al hombre para sí mismo y no importa lo que tan lejos se haya apartado de Dios, Dios está dispuesto a recibirte de nuevo. El hombre fue creado para moverse en los niveles más altos, y aunque haya caído hasta lo más bajo, Dios lo quiere levantar y Dios lo quiere restaurar. Esto hablamos la semana pasada y les dije que lo que significa restaurar es volver a su estado original, y Dios quiere volvernos a ese estado original.
una y otra vez en la historia de la humanidad y de los individuos, el Señor ha levantado al hombre de lo vil y de lo menospreciado. En Salmo 40, versículo 1, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído. Vimos de los ojos, pero también tenemos oídos. Y dice la Biblia que Él inclinó su oído y escuchó mi clamor y me sacó del hoyo de la desesperación. Me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con pasos firmes, pues en mis labios puso un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Y es por eso que nosotros no podemos cansarnos de alabar al Señor. Oh Señor, eres poderoso, eres bueno, eres santo, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres justo, Padre. No hay nadie como tú, eres hermoso, Señor. Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Señor, la tierra es el estrado de tus pies, la nube es el polvo de tus pies y tenemos que alabar al Señor nuestro Dios, porque Él es merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 28. Dice la Biblia, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Y a mí me preguntaron, ¿qué era yo antes? Y yo antes era vil y era menospreciado. Y de ahí el Señor me rescató. Y yo creo que a todos el Señor hizo, a todos los que hemos creído en Él, hizo lo mismo. Así como el apóstol Pablo, pues aquí les está diciendo a los corintios, pero sabemos que el Espíritu Santo nos lo está diciendo a nosotros. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y dice la palabra de Dios que nadie puede tener un alto concepto del que debe de tener, que para Dios todos somos iguales. Decía una prima, no te tienes que creer la muy, no te tienes que creer el muy, ¿verdad? Estaba chiquita mi prima y tenía esa palabrita, te crees la muy. No nos creamos, todos somos iguales, somos hijos de Dios. Cuando les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos han sido visitados por Dios este día? ¿Cuántos han sido visitados por Dios esta semana? ¿Cuántos han sido visitados por Dios ya estos más de 120 días que hemos estado en cuarentena? Y yo sé que muchos de ustedes han podido sentir esa visitación del Señor. Cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, la sabiduría divina resonó en los oídos de quienes escucharon al Señor Jesucristo. Esa sabiduría divina, imagínense esa voz preciosa, esa voz amable, esa voz tierna, esa voz amorosa. En Mateo capítulo 13, verso 16, dice la Biblia, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, dice, y el oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Fue el día de la visitación, esa palpable y gloriosa visitación del Señor Jesucristo. Y así como lo oyeron los discípulos, y como dice aquí la palabra de Dios en Mateo, le vi que él oyó, nosotros también estamos escuchando las mismas palabras del Señor Jesucristo.
el poder divino fue manifestado en actos de misericordia a la vista de todos durante el ministerio del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 7, verso 16, Jesús dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Ha visitado su pueblo el Señor nuestro Dios. La pureza divina fue manifestada en toda su hermosura. La santidad es hermosa y es bella. El amor del Señor es divino cuando se manifiesta de mil formas, cuando se manifiesta en bondad de entre la gente, pero lamentablemente lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 2, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe, no se dieron cuenta del momento, no se dieron cuenta del tiempo y del día, ellos no se dieron cuenta en que Dios vino a visitarles. Que no te pase lo mismo, mi amado hermano. El Señor ha venido a visitarnos. Y esto también lo tienen que saber nuestros familiares y nuestros amigos. Pero vamos a ver un contraste. En Juan capítulo 1, verso 11, aquí hay un contraste. Y ya lo vimos también hace un momento. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio ese poder. Así que Dios está en busca de quien puede seguir visitando tanto a individuos como a naciones. Dios sigue buscando. Dios sigue teniendo misericordia. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Con qué frecuencia visita el Señor en su amor redentor? Durante nuestra niñez, al experimentar la ternura de nuestra madre, nosotros podemos ver ese amor o un poco de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Durante los años de nuestra juventud, al tener la sabiduría de nuestro Padre, cuando como adultos oímos las voces sabias y ungidas de los siervos de Dios, nosotros podemos escuchar ese amor que Dios tiene para con nosotros. Estaba acordando este miércoles, si no recuerdo mal, de ese hombre que era muy rico, pero tenía 5 hermanos, estaba en un lugar de tormento y le dijo a Abraham, Padre Abraham, déjame a ir con mis hermanos para decirles que hay un lugar de tormento. O manda a Lázaro. Y el padre Abraham le dijo, no, esto no funcionaría así. Lo que funcionaría es que a Abraham tienen y a los profetas. Les está diciendo, tienen la Biblia y nosotros hemos escuchado la Biblia. Yo cuando escuché por primera vez la Biblia, yo supe que esto era algo poderoso, supe que esto era algo divino. No era algo normal, no era sabiduría humana, no era filosofía humana, era algo divino. Proviene la palabra de Dios, proviene la Biblia de la misma presencia de Dios. Cuando el clímax del trato de Dios con nosotros, ¿cuál es lo más alto Dios ha tratado con nosotros? El Señor quiere que nosotros veamos tangiblemente lo provechoso que es estar cerca de Él, y en ese momento las demandas del Señor Jesucristo tocan el alma y las puertas del reino de Dios que están abiertas de par en par en tu día de tu visitación. Así es que hoy es el día de la visitación del Señor nuestro Dios. Con esto voy a concluir.
¿Será sabio que nosotros actuemos inmediatamente al corresponder esa visita? Pues yo creo que sí, es lo más sabio. Primero tenemos que saber que es nuestro tiempo. No tenemos que esperar que nuestra generación pase. Dios te está dando una oportunidad invaluable. A mí me está dando una oportunidad invaluable. Debemos de correr a postrarnos a los pies de Jesús. No permitas que se cierre la puerta que Dios ha abierto hacia ti, como cuando Noé hizo el arca. ¿Se acuerdan? Y que les estuvo predicando, y que cuando se cerró, hubo un tiempo que se cerró el arca y ya nadie podía entrar y ya nadie podía salir. Esa puerta también representa esa salvación que Jesucristo nos da. Y es por eso que Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 17, verso 1. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgrediendo a nuestro corazón. Jeremías 29:10 dice: así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a ese lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, dice el Señor. Después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, hubo una visita celestial y divina muy importante, pero esta vez, mis amados, esa visita es permanente, fue permanente. San Juan capítulo 14, verso 16. El Señor Jesucristo lo había dicho y él dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. No dice solamente los domingos, solamente los miércoles, solamente tal hora. Dice la palabra de Dios: para siempre. Y el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Qué preciosa palabra, mis amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4. En el capítulo 14 de San Juan era una promesa, pero Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es el cumplimiento de esa promesa. Dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. A este Jesús, verso 32, perdón, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha derramado la presencia del Espíritu Santo. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo pueda estar tocando tu vida en este momento, para que si Él le place, esa palabra consoladora, paracletos, y esa palabra paracletos es que siempre va a estar a tu lado. Es alguien que está a tu lado, es alguien igual al Señor Jesucristo. Por si algunos de ustedes han pensado: híjole, a mí me hubiera gustado mucho ver al Señor Jesucristo, oír al Señor Jesucristo, estar a los pies del Señor Jesucristo. Es el Paracletos, es el Espíritu Santo, y nosotros podemos escucharle, podemos estar a sus pies en este momento.
Él puede tocarte en este momento. Y esta es mi oración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, así como hemos leído tu palabra, Dios, esta visitación que nosotros sabemos que es permanente. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que traigas un convencimiento, Señor, de pecado, de justicia y juicio. Yo te pido, Espíritu Santo, que estés trayendo, por favor, Señor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio sobre la vida de todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Señor, yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que así como te movías, Señor, sobre la faz de las aguas cuando estaban desordenado y vacío, así, Señor, te muevas sobre México, te muevas sobre el mundo entero, Espíritu Santo, te muevas sobre mi vida, sobre la vida de mis hermanos y de mi familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pido, Señor, que los tomes, que los bautices en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre y te bendecimos, Dios, porque tu nombre es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez haya alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo. Ustedes han invitado a alguien. Déjenme decirles que todavía hay lugar en Jesús. El Señor Jesucristo sigue visitando. Así es que no vamos a perder la oportunidad. Sabemos que vamos a participar de la Santa Cena, pero no quiero perder la oportunidad de decirte, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, o ya lo has recibido, pero quieres comenzar de nuevo, quieres reconciliarte, tú tienes que hacer esta oración, diciéndole al Señor nuestro Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, eres santo, santo, santo. En el nombre de Jesús tu Hijo, te pedimos que nos perdones, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que entres a Él y seas el único y sudor de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, guíame a toda verdad y recuérdame todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y ordenado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si ustedes hicieron esta oración por primera vez o ya son muchas veces que las hacen, no hay ningún problema. Conozco a un pastor que dijo que él hizo esta oración como 2 meses seguidos. Cada que el predicador decía, pasen al frente, los quieren recibir a Cristo, pues él 4 meses o 1 año, no recuerdo, pero sí fueron varias veces. Así es que esto no hace mal, al contrario, Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Vamos a participar de la Santa Cena. Espero que ya tengan ahí listos los elementos. Y quiero recordarles, pues los que pueden participar aquí en la congregación de la Santa Cena son los que se han puesto a cuentas delante de Dios, han ordenado su vida, ustedes ya lo saben, han sido obedientes a Dios a través del bautismo. ¿Me están escuchando? A ver, levanten su mano si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok. Perdón. Ustedes han sido obedientes porque acuérdense que el bautismo
es un mandamiento, no es una opción. Bautismo es un mandamiento, y es un mandamiento de Dios, no es de los hombres. El Señor Jesucristo dijo, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y encomiéndeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. También dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay dos ordenanzas que son muy importantes: el bautismo y la Santa Cena. Participar de ello. Así es que si ustedes están listos, pues solamente quiero leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así es que vamos a participar del pan, pero vamos a recordar el cuerpo del Señor Jesucristo. Literalmente fue partido a latigazos, a golpes, horadaron sus manos y sus pies y su costado, la corona de espinas, su sangre fue derramada hasta la última gota. Tenemos que recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, aunque sabemos que la salvación es gratis. Dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, pero esa salvación costó un precio muy alto. Así es que si ustedes van a participar, pues recuerden ese sacrificio y participen del pan. Dice versículo 25, asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el acto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así es que esto simboliza, solamente es un símbolo de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia aquí que esto lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, en memoria de su visitación, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que hay algunos que dicen es que el diablo lo mató. El diablo no mató a nadie. El Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. El Padre dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él sabía lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Él sabía que esa sangre preciosa se iba a derramar en esa cruz del Calvario. Y Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a una legión de ángeles y seguramente lo defenderían. Pero mi reino no es de este mundo. Yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo fue su amor, fue su voluntad y fue su obediencia hacia su Padre. Así es que nosotros tenemos que ser obedientes también. Si hay alguien que no está a cuentas con Dios y no puede participar de la Santa Cena, tienes que ponerte a cuentas. Para Dios no hay nada imposible. Ora a Dios. Yo no sé cuál sea la situación, pero dice: en memoria de mí. Participen. Verso 26, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y que bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga.
¿Por qué tan importante es anunciar la muerte del Señor Jesucristo? Porque cuando anunciamos su muerte, recordamos todo esto, pero también anunciamos la resurrección, que la tumba está vacía, que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que ahí también está nuestra vida escondida en Dios con Cristo Jesús. Recordamos todo esto, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo.